Buenas tardes a todos, sean bienvenidos al seminario del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, pues que se celebra todos los viernes al mediodía. Está ligado a las líneas de investigación del doctor Edson y la mía, que prácticamente son las únicas líneas de investigación que tiene la carrera de Ingeniería Química. Y pues tenemos a colaboradores que nos ayudan a organizar estos seminarios, entre ellos la maestra Domingo Ortiz Bautista, la doctora María Guadalupe Salinas, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres y el líder del grupo, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que los saludo. Y pues les doy la bienvenida a los demás asistentes y en esta ocasión pues, nos va a presentar, como ya se va a titular próximamente, ya están en los trámites, pues Jacibe Hernández Rodríguez, que les recuerdo que fue ganadora de la beca ExxonMobil para la investigación. Si alguien quiere saber más de esa beca, les dejo ahí la liga en el chat, por si alguien quiere saber más de qué se trata ese programa, y por supuesto, sería bueno que más alumnos apliquen de la FE Zaragoza para que pues tengamos presencia también a nivel de esas becas. Entonces, le cedo la palabra al doctor Edson Emilio, por favor, y gracias por su asistencia. Sí, primeramente, quiero, se escucha un poquito de ruido porque estamos en el laboratorio. Quisiera dar las gracias a Yacibe por aceptar la invitación, también al líder responsable de todos estos sucesos tan exitosos, el doctor Fausto Calderas, y al doctor Luis, que están aquí. Pues es para mí un gusto presentar a una persona que yo quiero mucho, junto con todos los alumnos de la FES, pero es una persona muy especial porque fue mi alumna en Mate 2, y desde ahí me empezó a enseñar, entonces fue un buen alumno yo. Y ahorita me hizo el favor de dirigirme la tesis, que prácticamente fue lo que aprendí. Entonces, su tema versa en un proyecto PAPIT que nosotros tenemos y que varios estamos atacando de diferentes ángulos para entender lo que es la dinámica de un fluido complejo como es la sangre. Entonces, estamos atacándolo con diferentes perspectivas, desde diferentes ecuaciones constitutivas, diferentes condiciones geométricas, y Yacibe nos presenta en esta ocasión su tema, que es asociado a la respuesta dinámica de un sistema fluyendo en geometrías cilíndricas, y el sistema es un fluido viscoelástico que tiene componentes viscosas y elásticas. Sin más que perder el tiempo, es un placer siempre presentar a mi maestra, la alumna pasante, Yacibe Hernández Rodríguez, así que te queremos mucho. Bienvenida. Muchas gracias. Otra vez. Muchas gracias, ¿no? Qué honor ser presentada así. Bueno, yo les voy a hacer esta presentación de mi trabajo de tesis. Ya había hablado un poquito de ella en un seminario anterior, pero ahorita vamos a repasar eso y a explicar lo que se ha añadido a este trabajo. Y pues el título es sobre la función de transferencia compleja para un fluido no newtoniano en oclusiones periféricas y centrales, en geometrías cilíndricas. Respecto al contenido de esta presentación, pues tenemos la introducción, los antecedentes, los objetivos, el planteamiento del problema para seguir con el modelado matemático, en donde les presento el resumen de las ecuaciones que se obtuvieron en este trabajo, para después hacer las simulaciones con los análisis de los resultados, conclusiones, trabajo futuro, bibliografía y por último los agradecimientos. Bueno. A manera de introducción, pues en este trabajo se hace el análisis del flujo de la sangre en régimen pulsátil, en donde se le caracteriza, se le da la forma de un fluido de Kelvin-Volt, que ya más adelante les explicaré qué es esto, y a grandes rasgos es que se caracteriza por ser un fluido newtoniano con una componente elástica, la que vamos a llamar G en este trabajo, para obtener una función de transferencia compleja, que es una ecuación que nos va a modelar la dinámica, ¿no?, del flujo, para dos geometrías. Geometría cilíndrica y de corona circular, que es un cilindro dentro de otro, ¿no?, básicamente. Ahorita se los enseño. En los antecedentes, tenemos que ya investigadores han estudiado el comportamiento de los fluidos viscoelásticos
considerando algunas variables como el gradiente de presión dinámico, la variación del contenido de grasa cuando estamos hablando de sangre y la elasticidad del tubo que la contiene. Para ser más específicos, pues tenemos algunos artículos, como el primero de Flores y sus colaboradores, en donde ellos utilizan el modelo generalizado de Darcy para modelar el flujo pulsátil de la sangre en venas elásticas, de Colleparda y Poiré, en donde ellos estudian la permeabilidad dinámica de un fluido viscoelástico en venas con oclusiones utilizando el modelo de Maxwell. En este otro, de Castro, ellos estudian la permeabilidad dinámica de un fluido newtoniano, que no ponen viscoelástico, en flujo pulsátil y considerando deslizamiento. En ellos estudian la permeabilidad dinámica en celdas de Helle-Shaw, que son como dos plaquitas, donde por el medio pasa el fluido, para un flujo pulsátil de un fluido viscoelástico y utilizando el modelo de Maxwell. Tenemos también estos dos artículos del doctor Fausto y sus colaboradores, donde en el primero pues es un estudio en sangre de ratones sobre la reología, ¿no? de la sangre, modificando los niveles de colesterol, y el segundo pues es un artículo de divulgación científica sobre la sangre humana desde el punto de vista de la reología. Y también tenemos de Moreno y sus colaboradores, en donde estudian los efectos del colesterol en el comportamiento reológico de la sangre, donde utilizan dos modelos, el BMP de Bautista Manero Puig y el de Maxwell multimodal, y de donde vamos a sacar datos de la sangre para hacer unas simulaciones, que ya les enseñaré más adelante. El planteamiento del problema, bueno, lo que se plantea en ese trabajo pues es el flujo de líquidos, de fluidos, no newtonianos y newtonianos en geometrías cilíndricas, que ya les había mencionado, que es el cilindro y la corona circular, y en estado no estacionario. Esto quiere decir que la velocidad y el flujo van a depender de la posición y del tiempo. Para obtener una ecuación dinámica, la que vamos a llamar la función de transferencia compleja, suponiendo no deslizamiento y simetría en el campo de velocidades. Lo que caracteriza este trabajo es que la expresión que vamos a obtener es general. Y ahorita les explico por qué general. Los objetivos del trabajo pues va a ser obtener la función de transferencia compleja a través del formalismo en Fourier para poder estudiar el efecto de la frecuencia y de la geometría en el flujo, así como proponer variables adimensionales para este modelo, simular el modelo que se obtiene, programarlo y simularlo, y aplicar estos datos en datos reales de sangre. Ahora vamos a dar un poco de, pues como más de contexto, el marco teórico. Brevemente tenemos lo que es la hemorreología, que es una rama de la reología que estudia la deformación y el flujo de la sangre, y pues esto es importante, resulta importante este estudio, porque pues la sangre es el fluido biológico que tiene mayor presencia en el cuerpo humano, y está encargado de pues varias cosas, entre ellas transportar oxígeno y nutrientes, al mismo tiempo que remueve los productos de desecho del cuerpo y nos defiende de agentes patógenos. La sangre está conformada principalmente no principalmente, está conformada por dos fases. La primera, una es la fase fluida, que es la que trae en el plasma, y la otra es la fase suspendida, que está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y los dos componentes que están en mayor proporción en la sangre son el plasma y los glóbulos rojos. Esto es lo que lo convierte en un fluido reológicamente complejo, porque sus dos componentes principales, el plasma es mayoritariamente agua, y los glóbulos rojos o eritrocitos están formados de hemoglobina, una proteína que les da cualidades elásticas. Esto es que pues puede absorber y liberar energía. Entonces esta parte del fluido y el componente elástico es lo que lo hace un fluido complejo. Los eritrocitos, que les había mencionado, o glóbulos rojos, tienen la capacidad de modificar su forma dependiendo la velocidad a la que viajan. Entonces, aquí les tengo los tres ejemplos. A velocidades bajas, los glóbulos rojos se pegan unos con otros formando estructuras tridimensionales a los que se les conoce como rouleaux.
y es el que tiene principales características elásticas. A velocidades medias, los glóbulos rojos mantienen su forma de disco, y a velocidades altas toman la forma de lo que le llaman paracaídas, se estiran completamente para adaptarse a las altas velocidades. Entonces, este de las velocidades bajas es el que nos vamos a centrar acá, que es cuando forman estas estructuras tridimensionales y que, como les decía, tienen las características elásticas. Y estos tienen una aplicación importante en algunos padecimientos de salud, como las zonas de esteniosis y en los sacos de aneurisma, porque en estas partes la sangre especialmente viaja a bajas velocidades, entonces pues ahí está el campo de aplicación en la medicina. En ese trabajo vamos a considerar la sangre como un fluido viscoelástico de Kelvin-Boyd. Ese es un modelo viscoelástico lineal y se caracteriza porque pues está formado por dos partes, la componente viscosa y la componente elástica. Para dar un poquito más de contexto respecto a los modelos, porque hay varios, bueno, el fluido newtoniano se suele representar con un émbolo, que está acá, y cuando ya tenemos un fluido viscoelástico, pues es esta parte del fluido y la parte elástica, entonces se le añade este resorte de acá. Y el modelo de Maxwell, lo que, como está compuesto, pues es que la parte viscosa y la parte elástica están en serie, y nos plantea que los esfuerzos para ambas partes son iguales. El modelo de Maxwell es el que utilizan mayoritariamente los autores, o bueno, todos los autores que mencioné al principio en los antecedentes, como Corbera en sus artículos del 2004 y del 2007. Y tenemos el modelo de Kelvin-Boyd, que a diferencia del modelo de Maxwell, considera que la parte del fluido y la parte elástica están en serie, entonces esto va a hacer que las deformaciones para ambos sean iguales, pero los esfuerzos no son iguales, ¿no? Entonces esta es como la principal diferencia entre un modelo y otro, y para darnos una idea. Y vamos a necesitar de números adimensionales. El primero es el número de Womersley. Este número es para fluidos newtonianos y vendría siendo un equivalente al número de Reynolds, un Reynolds para el flujo pulsátil, para el flujo transitorio, que nos va a dar la forma del flujo, ¿sí? Así como en parábola o plano, según el número. Y el número de Débora, que lo vamos a utilizar ya para fluidos viscoelásticos, porque está compuesto de un tiempo característico del material y la frecuencia. De la misma forma, bueno, estas dos formas de escribirlo son equivalentes, ya sea multiplicado por la frecuencia o por un tiempo de observación. Y según el número de Débora, vamos a tener pues la característica del fluido, ¿no? Cuando el Débora vale 0, el fluido fluye, por decirlo de alguna forma. Cuando es infinito, ya estamos hablando de un sólido, y cuando es 1, aproximadamente 1, estamos hablando de un fluido viscoelástico. Y bueno, continuamos con el modelado matemático. Para esto, pues se partió de la ecuación de continuidad y de las ecuaciones de Navier-Stokes, que es importante mencionar que se derivan de la ecuación de Cauchy para un fluido isotérmico de densidad constante y newtoniano, y se obtuvieron, tanto para estado transitorio como para estado estacionario, 4 ecuaciones principales: el perfil de velocidades, el flujo volumétrico, la fluidez y la fluidez adimensional. Las dos geometrías que se tomaron en cuenta, la primera es la cilíndrica, que pues está esquematizada de esta forma. Tenemos el cilindro de radio R, no hay mayor complicación, y la corona circular o tubos concéntricos, en donde hay un cilindro dentro de otro. Esta parte es como un tapón en el centro. El fluido fluye por el espacio que hay entre los dos cilindros, y tenemos dos radios, ¿no? El radio 1, que va del centro al primer cilindro, y el radio 2, que va del centro al segundo cilindro. Y de aquí deriva la relación de radios, que voy a retomarla más adelante, que va a ser igual al radio 1 entre el radio 2. El primer caso que se trabajó para el modelado matemático fue el más simple, para el estado estacionario, un fluido newtoniano. Entonces, de la combinación de la ecuación de continuidad y de la de Navier-Stokes solamente para la componente Z, se obtuvo el perfil de velocidades y el flujo volumétrico, tanto para el cilindro como para la corona circular. Y aquí está el resumen de las ecuaciones, pues ahora sí que nada más para que las vean, ¿no?
las que se obtuvieron. El segundo caso fue ya un estado transitorio para un fluido newtoniano. Entonces, igual partiendo de la ecuación de continuidad y de la de Navier-Stokes para la componente Z, se obtuvo mediante el formalismo de Fourier una ecuación diferencial de segundo grado para la que se propuso solucionar con una familia de las funciones de Bessel y así obtener el perfil de velocidades, el flujo volumétrico y la fluidez, tanto de forma dimensional como de forma adimensional. Y para ambas geometrías, ¿no? Entonces aquí está la tabla en donde tenemos el resumen de las ecuaciones que se obtuvo. Como estamos en este caso hablando de un fluido newtoniano, tenemos el número de Womersley aquí metido. Y justamente para cambiarlo de un fluido newtoniano a un no newtoniano, se propuso la variable adimensional beta estrella, beta asterisco que está acá, que para un fluido newtoniano tiene el valor de I a la 3 medios por la raíz cuadrada del número de Womersley, y que se propuso mediante el análisis con el modelo de Kelvin-Boyd esta forma para tener el operador fluidez, y ya de forma generalizada para cualquier modelo viscoelástico se presenta de esta forma, ¿no? Donde alfa toma valores de 0 y 1, 0 para fluidos newtonianos y 1 para fluidos viscoelásticos, entonces igual, ¿no? Y este operador puede ser para cualquier modelo viscoelástico. Entonces esto era lo que les mencionaba al principio, de que en este trabajo se obtiene una ecuación general porque puede ser utilizada para cualquier modelo viscoelástico, aunque en este trabajo únicamente nos estamos, pues nada más estamos utilizando el de Kelvin-Boyd, ¿no? Nos estamos enfocando a ese. Y ya con la modificación del operador de viscosidad y el operador fluidez, se obtienen estas ecuaciones de forma general ya para el fluido viscoelástico, ¿no? Lo que se hace es cambiar el número de Womersley por I por este factor, por este número beta, ¿no? Beta estrella. Luego, ya con este cambio para obtener el fluido no newtoniano, lo que nosotros llamamos fluidez adimensional y la fluidez, la vamos a renombrar como la función de transferencia compleja. Entonces ya va a aparecer como FT, estrella, y es o coincide con lo que otros autores en sus artículos trabajan como permeabilidad dinámica. Es importante mencionar lo que es una función de transferencia. Por definición, pues es una representación de un sistema dinámico por el que por medio de la transformada de Fourier o de Laplace cambia o sí sustituye, ¿no?, las ecuaciones que están en función del tiempo a otras que no estén en función del tiempo, ya en una variable compleja, para que pues justamente no tengamos esta cuestión del tiempo, ¿no?, en las ecuaciones. También se puede definir como el cociente de las transformadas de la variable de entrada y la variable de salida, y lo que va a hacer pues es justamente relacionarnos estas dos variables. En este trabajo, las variables que está relacionando la función de transferencia es el gradiente de presión y el flujo volumétrico, siendo el gradiente de presión la de entrada y el flujo volumétrico la de salida. Y ya de forma pues más esquemática, teníamos esta ecuación que es para el cilindro, nada más para que lo vean, ¿no? Esta es la función de transferencia que la renombramos. Tenemos la variable de entrada, la variable de entrada, la variable de salida, y ya quedaría pues como el cociente, ¿no? Pero de las transformadas. Esa es la característica de la función de transferencia. Y pues ya con este análisis del modelado se procedió a hacer las simulaciones para poder obtener las gráficas. Y los casos, digamos, de forma principal y general, para ambas geometrías se estudió el fluido sin el factor de elasticidad y modificándolo con la componente elástica en diferentes valores. Entonces, la primera simulación pues va de nuevo para el caso más simple, un fluido newtoniano en la geometría cilíndrica o capilar sin considerar la elasticidad, ¿no?
Y se obtuvieron estas dos gráficas para la parte imaginaria, la rosa, y para la parte real, la morada. Tenemos la curva de relajación, una curva de relajación que es la parte real, que comienza desde un punto máximo en 1 y va disminuyendo hasta llegar a 0. Y en la parte imaginaria tenemos una curva resonante. En esta parte de la parte, bueno, donde vale 1, pues la función de transferencia, se me había olvidado, perdón, siempre se me olvida esa parte. En todas las gráficas vamos a tener en el eje de las X la frecuencia adimensional y en el eje de las Y la función de transferencia adimensional también. Y pues creo que nada más. Entonces, estamos graficando la función de transferencia y todo lo que veamos o lo que podamos extraer de aquí pues va a ser fácilmente visto en el flujo volumétrico, como ya les había explicado acá en las ecuaciones, ¿no? Que nos va a relacionar la función de transferencia con la variable de salida, ¿no? La variable de entrada y la variable de salida. Entonces, en esta parte tenemos el punto máximo, vamos a tener aquí entonces el flujo máximo y en esa parte es constante, entonces eso es lo que nos permite ver el flujo newtoniano, porque realmente esta ecuación, aquí la función de transferencia va a valer 1 y se reduce únicamente a esto, ¿no? Bueno, pues va a tomar el valor de 1 en este caso, va a tomar otros valores en otras ecuaciones, en otras gráficas que les voy a enseñar, pero pues básicamente la función se reduce a la de un fluido newtoniano. Luego, el segundo caso es ya añadiendo la componente elástica. Se empezó con un valor de 0.1, aumentándolo hasta llegar a un valor de 2 para la componente elástica. Entonces aquí ya lo que tenemos es un fluido viscoelástico. Y la principal diferencia, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Como podrán ver, pues para el fluido newtoniano empezaba en 1 y caía, y aquí empieza en 0 y va subiendo hasta un punto máximo para volver a bajar, ¿no? Tenemos en este caso curvas resonantes, que se caracterizan por tener puntos máximos iguales, y en la parte imaginaria tenemos curvas antirresonantes y resonantes en cuyos puntos mínimos y puntos máximos coinciden. También se puede observar que conforme aumentamos el factor de viscosidad, las curvas se van ensanchando. Esto es que para el rango de frecuencias para las que hay reacción en la función de transferencia pues es más pequeño y el punto máximo se va desplazando hacia la derecha. Entonces necesitamos de una mayor frecuencia para alcanzar este punto máximo. Bueno, haciendo énfasis, igual en este punto, donde vale 1, el punto más alto, igualmente la ecuación se vuelve a reducir a esto, y pues, insisto, ¿no? Es donde tenemos el mayor flujo, y estas gráficas también me resultan interesantes, porque, bueno, ya estamos hablando de un fluido viscoelástico. Entonces, si recordamos el número de Débora, para un fluido viscoelástico es 1, aproximadamente 1. Entonces, si ya tenemos este valor de 1 con la frecuencia a la que llega el máximo, ¿no? Podemos obtener el tiempo característico del material, que es aquí donde va a existir el flujo máximo. Ay, creo que es mucho máximo. Luego, el siguiente caso que se estudió fue para observar la influencia de la reducción del radio o el aumento de las obstrucciones en la geometría capilar para un fluido newtoniano sin componente elástica. Entonces, si recuerdan, esta era la que teníamos graficada al principio, que empezaba de 1, y pues básicamente lo que está haciendo el aumentar el radio, o bueno, disminuir el radio o aumentar las obstrucciones periféricas, pues es una disminución de la función de transferencia y por lo tanto del flujo volumétrico, ¿no? Como se está observando aquí. Este flujo va a disminuir a una relación de R a la cuarta, como está en las ecuaciones que les mostré anteriormente, y pues aquí se puede ver de una forma más esquemática, como conforme vamos aumentando las obstrucciones aquí, disminuyendo el radio por el que fluye la sangre, pues va disminuyendo el flujo. Aquí.
Esto era lo que ya les había explicado, que coincide con la gráfica que les mostré al principio. Esta curva morada es la misma que acá, y vamos reduciendo el radio, y la función, esta parte de la función pues es una constante igual acá, que en el principio valía 1 y la quité, pero pues aquí va tomando valores de 1, de 0.64 más o menos, 0.4, y así sucesivamente conforme vamos disminuyendo. Luego, el siguiente caso fue igualmente reducir el radio para la geometría capilar, pero ya con una componente elástica, ya un fluido viscoelástico. Entonces, pues el efecto es el mismo. Se va, conforme vamos aumentando el radio, se ve acá, las curvas resonantes va disminuyendo el punto máximo que se alcanza. Entonces, por lo tanto, el flujo máximo, el flujo volumétrico máximo que se puede obtener es cada vez menor, conforme vamos disminuyendo. Esta es la parte imaginaria, igual, y pues ocurre el mismo efecto. Los puntos mínimos y los puntos máximos se van reduciendo. Luego, cuando aumentamos la componente elástica, porque el caso anterior era para componente de 0.1, este es para 0.5, pues es el efecto que ya habíamos observado anteriormente, que se ensanchaban las curvas conforme aumentábamos la componente elástica y se desplazaban hacia la derecha. Pero el efecto de la disminución del flujo por la disminución del radio es el mismo, ¿no? Y tenemos la parte real y la parte imaginaria. Y vemos cómo va disminuyendo, ¿no? Ya con los colores como más esquemáticos. Y pues ya a forma de comparación, es como disminuye para un fluido newtoniano, para un fluido viscoelástico con componente elástica, digamos, baja, y con componente elástica más alta de 0.5, ¿no? Este cambio en las gráficas. Luego ya el siguiente caso fue para un fluido en corona circular, en geometría de tubos concéntricos. El primero, para el más simple, para un fluido newtoniano sin la componente elástica, y reduciendo el radio, la relación de radios que les había mencionado. Entonces, conforme aumentamos conforme aumentamos la relación de radios, aumentan las obstrucciones, entonces el flujo pues es menor, ¿no? La función de transferencia, y por lo tanto el flujo es menor. Aquí les presento la parte real y la parte imaginaria, en la que tenemos las curvas de relajación y las curvas resonantes para la parte imaginaria. Luego, para observar el efecto de la elasticidad, se eligió una relación de radios constante igual a 0.5, y pues aquí las variaciones son muy mínimas conforme aumentamos la elasticidad. O sea, realmente no se notan, van del orden de 0.01 unidades. Y en este caso también tenemos curvas de relajación para la parte real y curvas resonantes para la parte imaginaria. Aquí les hice un pequeño zoom para que vean, es que como que no se nota bien, ¿no?, las diferencias, pero son realmente muy mínimas, no son relevantes. Y algo aquí que me llama la atención es que conforme aumentamos la elasticidad, la reacción se hace mayor, porque los mínimos están más hacia abajo y los máximos están más hacia arriba, ¿no?, para mayores elasticidades. Entonces eso me pareció curioso. Y por último, para una relación de radios de 0.1, esto es que la obstrucción central es más pequeña comparado con el caso anterior, y pues el efecto es claro, hay más respuesta de la función de transferencia y por lo tanto del flujo volumétrico, pero tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Curvas resonantes, curvas de relajación, acá, curvas resonantes. No son de resonantes ambas, perdón. Y pues nada más, el efecto es que se ven mucho más las variaciones, ¿no?, entre el cambio de las elasticidades. Luego, ya por último, se hizo la aplicación de esta función de transferencia compleja en sangre humana, esto utilizando los datos de uno de los artículos que les mencioné en los antecedentes, de Moreno y colaboradores del 2015, en donde hacen el estudio en
Maxwell multimodal, y se tomó la muestra L3 que se menciona en el artículo, que es para sangre de colesterol medio, y los datos del modelo multimodal de Maxwell. Como ya les había mencionado, este modelo pues es general, se puede adaptar a otros modelos viscoelásticos. Entonces, con los datos de este artículo, se adaptó con la ecuación, combinando, ¿no?, la viscosidad, la fluidez, el modelo de Maxwell, se obtuvo una viscosidad adimensional que se introdujo en la función de transferencia compleja en beta estrella. Ya les había mencionado este operador fluidez. Y entonces ya haciendo estas modificaciones se puede simular, pero ahora para el modelo de Maxwell multimodal. Entonces esta es la primera gráfica que se obtuvo para la función de transferencia compleja en el modelo de Maxwell multimodal sin la componente elástica G en geometría cilíndrica. Tenemos la parte real, la morada, la imaginaria es la azul. La morada pues es una curva resonante que empieza en 1, ¿no?, es constante, va subiendo, y aquí tenemos una cascada de curvas resonantes, ¿no? Y en la parte imaginaria tenemos que pasa de antirresonante a resonante, y tenemos igual esta cascada de resonancias, más como en tipo diente de sierra, más afiladas, y cada uno de estos picos se puede asociar a uno de los modos del modelo de Maxwell. Y bueno, como se aplicó en este modelo viscoelástico a la ecuación, se me ocurrió compararla, o más bien se puede comparar con las gráficas que obtuvimos del modelo de Kelvin-Boyd para ya con componente elástica, porque aquí pues ya estamos hablando de un modelo viscoelástico como tal. Y pues esta es la comparación. Para el modelo de Kelvin-Boyd para geometría cilíndrica, con una componente elástica de 0.1, la parte real la tenemos en morado igual y la imaginaria la tenemos en azul, y pues se pueden ver las similitudes, ¿no?, entre ambos modelos. Claro, pues son diferentes, son dos modelos diferentes, ¿no? Tenemos los modos del modelo de Maxwell multimodal y aquí pues la que se había obtenido. Luego, si a esta parte del modelo de Maxwell multimodal se le añade todavía la componente elástica, pues ya obtenemos curvas totalmente diferentes, porque ya estamos hablando de otro fluido, ¿no? Le estamos agregando ya un fluido viscoelástico aparte, otra contribución elástica, entonces estamos hablando de un fluido viscoplástico, y pues ya las gráficas que se obtienen pues son totalmente diferentes, ¿no? Tenemos para la parte real curvas resonantes y antirresonantes con una cascada de curvas acá. Y conforme vamos aumentando la viscosidad, se van desplazando hacia la derecha y se van haciendo cada vez más pronunciadas, ¿no? Y para la parte imaginaria tenemos curvas resonantes que igualmente tienen acá su cascada de pequeños piquitos y que se hace mucho más pronunciado conforme vamos aumentando la componente elástica. Luego, para la geometría de corona circular, igualmente, para este modelo de Maxwell multimodal sin componente elástica, se obtuvieron estas curvas, donde la parte real es esta de acá, que pasa de antirresonante a resonante, y la imaginaria es la azul, que es resonante. Y también se le pueden observar aquí unos piquitos, pero no son tan visibles. Y de igual forma lo comparé con lo que ya se había obtenido para el modelo de Kelvin-Boyd. Y bueno, aquí no, se me olvidó cambiarlo, pero la morada igualmente es la real, la azul es la imaginaria. Entonces no son como quizás lo más similar, pero se puede ver cierta semejanza. Sí, vemos aquí, aquí hay un pequeño piquito, que eran los que les había enseñado anteriormente de relación de radios de 0.5, y tomé este caso de componente elástica igual a 0.5 para compararlas, y pues igual, ¿no? La parte imaginaria, también tiene esta forma resonante, como acá, aunque pues obviamente para el modelo de Maxwell se nota mucho más pronunciada, ¿no? Pero pues es más o menos la comparación.
Y ya añadiendo de nuevo esta componente elástica, las curvas vuelven a cambiar drásticamente y obtenemos estas curvas resonantes y antirresonantes que se hacen más marcadas, como en el caso del cilindro, y curvas resonantes para la parte imaginaria, que igualmente se van desplazando hacia la derecha conforme aumentamos la componente elástica. Y ya, eso sería todo. Bueno, de la parte del simulado, ¿no? Y del análisis. Respecto a las conclusiones, pues este trabajo, el trabajo que les acabo de presentar, conforma la base teórica y matemática del modelado del comportamiento de un fluido, considerando una componente elástica. La función de transferencia que se obtuvo es general y se puede aplicar a otros modelos viscoelásticos, como ya se los mostré con el modelo multimodal de Maxwell. Fue posible, entonces, con la simulación, apreciar el comportamiento de los fluidos respecto a diferentes geometrías y diferentes factores de elasticidad. Este trabajo en sí es una primera aproximación porque pues esto es muy amplio, como les digo, ¿no? Se puede aplicar a cualquier modelo, entonces eso abre muchísimo, ¿no? La ventana de en lo que esto se puede utilizar. Y pues bueno, ya vimos que los estudios geológicos pueden tener aplicaciones médicas directas en padecimientos específicos como los que les mencionaba al principio. Respecto al trabajo futuro, bueno, la vez pasada, ¿no? Cuando presenté el seminario anterior, eran las aplicaciones de sangre humana, que ya están aquí, pero también se puede hacer con materia suave, en sistemas micelares, o dispersiones de cristales líquidos, y pues ya añadiendo esta parte de los modelos viscoplásticos que les mencioné anteriormente. Esta es la bibliografía de mi trabajo, de forma resumida, están los artículos principalmente, y finalmente pues los agradecimientos, primero a mi asesor, el doctor Edson, a mis coasesores, el doctor Fausto y el maestro Luis, en general al seminario de reología, al grupo de reología y fenómenos de transporte de la UMIES, y a las 2 becas que se me otorgaron, una la del PAPI por parte del UNAM y al programa de ExxonMobil, claro. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacibe, por la presentación. Y pues vamos a pasar a la sección de preguntas y también se aceptan críticas, comentarios para su compañera, ya que esto sería lo que va a presentar en su examen de defensa de tesis. Entonces nos pueden comentar por el chat o por el audio. Sí, ¿Alguien quiere participar? Sí, doctor Edson, adelante. Sí. Primero que nada, felicitarte, ya se ve una presentación muy fuerte. Podríamos regresar tantito a las aplicaciones, de cuando presentas la aplicación a la sangre, que hablas del modelo de Maxwell, creo que hay. Déjame ver, es más para arriba, donde estás discutiendo. Ahí. ¿Aquí? ¿La puedes poner, por favor? Sí. Sí. Fíjate. Yo me acuerdo esto yo lo estuve discutiendo mucho con el profesor Fausto acerca de qué modelo es el más conveniente para representar esto hasta la fecha. Creo que después de esa plática que tuve con el doctor Fausto, me di cuenta que me había equivocado en muchas cosas. Bueno, en conceptos, no en esta parte. Una de las cosas que es importante es ver todos los modelos que he puesto a implementar para describir la sangre. Puede ser el de Jeffrey, puede ser el de Burgers, el de Maxwell, puede ser el modelo de Kelvin Boyd. Pero aquí la pregunta que yo haría puntual, es Fiat. Ahí tienes el modelo de Maxwell, pero ese modelo de Maxwell, el que tú tienes a la izquierda, tu extrema izquierda, es el modelo de Kelvin Boyd. Es el modelo, el que está a la izquierda es el modelo de Kelvin Boyd. Me equivoqué. Bueno, ese es hay que poner Kelvin y el de Maxwell, ¿cuál sería? Ahora, el que tenemos aquí a la derecha, el que tú dices viscosidad dimensional, es el modelo multimodal de Maxwell. Es importante ver que los datos que se hicieron, utilizaron el modelo de Maxwell multimodal. ¿Por qué crees que no utilizaron Maxwell?
y utilizaron un Maxwell multimodal. Y segundo, con toda la experiencia que tú tienes, ¿cuál sería el más adecuado? ¿El modelo de Maxwell, que es una configuración mecánica diferente, o el modelo de Kelvin Boyd? La primera pregunta es, ¿por qué usaron el modelo multimodal de Maxwell para los datos de colesterol? Y segundo, en tu experiencia, ¿cuál sería el consejo que me darías para utilizar, ya sea Maxwell o Kelvin Boyd? ¿Cuál? Híjole, está difícil. Bueno, eh, según por lo que entendí en el artículo, el modelo de multimodal de Maxwell, bueno, con el estudio, ¿no?, que hice junto con usted, fue pues porque podría dar una mayor aproximación, ¿no?, siento yo, con el modelo multimodal, con estos modos, da una, sí, pues sí, ¿no?, da mayor, de las mayor contribución respecto al comportamiento de la sangre. Y respecto a utilizar un modelo de Maxwell y de Kelvin Boyd, bueno, eh, esto se ¿Quién te hizo, lo podría decir? ¿Quién te lo podría dictar eso? Porque los dos son viscoelásticos. Bueno, el de Maxwell es viscoelástico, el otro es viscoplasto. Viscoplasto. okay, ¿Cuál de los dos? Estás en un café y te dicen, aquí está la carta, ¿cuál hecho? ¿Cuál tomo? pues sería viscoelástico, ¿no? Uh-huh. Fíjate, Pero, nada ajá, más un comentario ahí. Lo que te va a dictar siempre todo son los experimentos. Son los experimentos. ok, Los experimentos son lo que te va a dictar siempre, si tu teoría está correcta. Y utilizaron un modelo multimodal de Maxwell porque hay tantas interacciones en la sangre que con un solo modo no puedes describirla. Y es lo que descubrieron en esa investigación original, que fue pionera en muchos casos, que la sangre con el colesterol cambia su reología drásticamente. Entonces, cuando veas una aproximación de un modelo multimodal, es porque hay tantas interacciones entre el plasma, sangre, colesterol, todo eso, que es imposible que una sola ecuación constitutiva lo describa. Son las interacciones. Y para saber qué sistema describe o no, es a través de los experimentos. ok, Nosotros estuvimos investigando. Yo apenas entendí el modelo bien de Kelvin Boyd con una plática que tuve con el doctor Faust. Entonces, son modelos que físicamente se tiene que dar una cierta madurez. De ahí en fuera, nada más la única recomendación es que hagamos bien una sección, o sea, que vayamos seccionando. Este es el newtoniano, pero con una paginita, newtoniano, y pongamos todo lo de newtoniano. ok, O sea, como una separación. De ahí en fuera, yo creo que el trabajo alcanzó esto y es una buena, excelente contribución con este modelo. A mí estamos probando con modelos fraccionales, estamos con los modelos de Burgers, de viscoplastos, de Jeffrey, etcétera. Estamos viendo varias cosas, las interacciones sólido-líquido, o sea, en la parte de la membrana, la potencia disipada. Esto tiene una infinidad de cosas. Te felicito. Ampliamente. gracias. Te felicito. Te Gracias felicito. y muchas gracias por el comentario. Y gracias al doctor Edson por sus comentarios. ¿Alguien más que quiera participar? Luis, adelante. Y gracias, doctor Fausto, y gracias, Jacibe, por tu presentación. Fue muy interesante. Gracias. Lo único que podría dar como observación es que tienes muchas diapositivas, entonces en la manera de lo Ok, posible disminuye la cantidad de diapositivas. ok. Bueno, aparte de los consejos, yo te quisiera hacer una pregunta. En una de las diapositivas mostrabas que la sangre son dos fases, una fase continua y una fase discontinua, ¿no? Que es el plasma y los eritrocitos y los componentes de la sangre. Entonces, ¿por qué no estás considerando un balance de materia para cada una de esas fases y una ecuación de movimiento para cada una de esas fases? ¿Por qué lo estás considerando como uno solo cuando la sangre son dos fases? Bueno, eh, em,
los autores, bueno, otros autores, han modelado la sangre solo como un fluido newtoniano en algunos artículos. Entonces, creo que la contribución en este trabajo, pues es justamente solo ver el efecto de qué pasa cuando aumentas o disminuyes el factor de viscosidad, ¿no? No realmente, porque, bueno, los glóbulos rojos, pues sí, varían, ¿no? Respecto al sexo, la condición de salud, ¿no? Hasta la hidratación, ¿no? La parte relativa entre los glóbulos rojos y la fase fluida cambia. Entonces, pues en este caso realmente el objetivo no fue ver como un caso específico al respecto a un porcentaje, ¿no? De glóbulos rojos en la sangre, sino más ver bien de forma pues esquemática cómo va aumentando, bueno, cómo se van modificando el flujo respecto al aumento o a la disminución de la componente elástica. Creo que es también una forma más general de verlo y pues creo que sí, sería básicamente eso, ¿no? Que es una forma más general de observar el fenómeno y en sí el modelo, pues como se puede aplicar a otros fluidos, a otros flujos, pues se tomó de esta forma general, ¿no? La sangre ya sería como un caso específico a lo que se enfocó para dar un ejemplo, para hacerlo más visual, digámoslo de alguna forma. Entonces, pues creo que sería eso. Sí, mira, porque, bueno, si tenemos dos fases, una sólida y una líquida, pues lo común es hacer un balance para cada una de esas fases. Tú estás considerando un medio continuo porque el tamaño de la fase dispersa es tan pequeña en comparación a tu longitud característica, que en este caso es el diámetro de la tubería, que prácticamente tú puedes considerar esas dos fases como una sola. Pero el requisito indispensable es que la fase discontinua sea muy pequeña. Compara el diámetro de las venas, de las arterias, compáralo con el diámetro promedio que tiene un eritrocito, por ejemplo, un glóbulo rojo. Vas a ver que aproximadamente son distintos en 2 órdenes de magnitud. Con esa diferencia es suficiente. Tú puedes considerar que el medio discontinuo forma parte del medio continuo y así hacer un balance únicamente para una de las fases, que en este caso es la mayoritaria, es el plasma. Pero efectivamente, como bien mencionas, pues la sangre tiene un montón de componentes y de hecho son discontinuos, ¿no? Es una fase discontinua. ¿Sí? Entonces, bueno, en resumen, estás considerando una sola fase porque el tamaño de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, es muy pequeño en comparación a tu longitud característica principal, que es el diámetro de la arteria, ¿no? Básicamente por eso. Ok. Muchas gracias. No, de al contrario a ti, por esta gran exposición. Otra pregunta es, ¿por qué, a pesar de que en la literatura se muestra que la sangre es un fluido adelgazante al corte, ¿verdad? Es decir, su viscosidad disminuye conforme aumenta la rapidez de deformación. Tú nos estás mencionando que es un fluido no newtoniano, pero a la vez estás diciendo que tiene una parte viscosa newtoniana. ¿Podrías explicar ese hecho? Bueno, pues es que, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero sí, todos los fluidos pues tienen una viscosidad, ¿no? Entonces, pues ya... Sí, mira, para aclarar un poquito la pregunta, ¿podrías poner la diapositiva de tus modelos mecánicos? Ok, esta. Exactamente. Mira, tú estás considerando que una parte de tu fluido es newtoniano, ¿ok? Y la otra parte de tu fluido es elástico, ¿no? La ley de Hooke. Ajá. Sin embargo, como te decía, en la literatura se ha reportado que la sangre es pseudoplástica, ¿no? Su viscosidad disminuye con la rapidez de deformación. Ok, sí. Bueno, lo que pasa es que aquí en ese trabajo se considera la sangre a velocidades bajas únicamente y como les había mencionado en esta parte, los glóbulos efectivamente cambian de forma conforme la velocidad se modifica, pero a velocidades bajas es donde forman estas estructuras ramificadas que se conoce como rulo y que son las que tienen características elásticas.
Entonces, como solo lo estamos enfocando a estas bajas velocidades, pues tenemos la parte viscosa, que es el plasma, y la parte elástica, que es la contribución del rulo. Sí, exactamente, esa es la respuesta. La parte viscosa de tu material la estás considerando como newtoniano porque efectivamente estás en los regímenes de muy baja rapidez de deformación. En términos de la curva de la gráfica de curva de flujo, estás en la zona de eta cero. Esa eta cero precisamente es la de fluido newtoniano, es el primer plato newtoniano. Y solamente se manifiesta a muy baja rapidez de deformación. Sí, es correcto, exactamente. Bueno, quisiera hacer otra pregunta, pero voy a esperarme un poquito para si los demás tienen otras preguntas. Ok. Adelante, Luis, Te agradezco. adelante, no hay problema. Sí, gracias, doctor. Em, Nos mencionabas que considerabas un proceso no estacionario, ¿ok? Ujú. ¿Podríamos poner las ecuaciones de balance, por favor? La diapositiva de las ecuaciones de balance. Exactamente. Yo lo que te sugeriría es que en esa diapositiva canceles los términos pertinentes, porque no todos los Ok. componentes Sí. de las velocidades las vas a tomar en cuenta, nada más es velocidad en z, que Ujú. depende de r. El término de velocidad en z que depende de, perdón, la derivada de bz con respecto del tiempo para tu proceso no estacionario, ¿la estás considerando cero o diferente de cero? Esa sería mi pregunta. ¿Y por qué? Pues sí es diferente, ¿no? De cero. No me acuerdo. Este es en esta parte, ¿no? No lo encuentro. Esta. No, pues es Exacto. diferente. Es diferente de cero, ¿no? Porque pues está dependiendo del tiempo. Entonces, si estamos usando, pues, justamente, ¿no? El estado transitorio, Exactamente. pues va a depender tanto de la posición como del tiempo, ¿no? Y por esto mismo se utiliza el formalismo de Fourier para ya quitar esta parte del tiempo y pasarlo a una variable compleja que no dependa del tiempo. Ok. Porque el perfil de velocidades en la siguiente diapositiva no depende del tiempo, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí Es como esa que, parte, ¿no? ajá. Lo que te Sí. recomendaría, Ujú. ajá, lo que te recomendaría hacer es que, bueno, en esas funciones de Bessel, pues ahí está Ujú. metido el tiempo, ¿no? Como bien lo Sí. decías, con el formalismo de Fourier, esa función de Bessel depende de la frecuencia y del número Ujú. imaginario I, ¿verdad? Entonces Sí. ahí es donde está metida la parte de la dinámica. Nada Ujú. más hay que recordar esas conexiones, ¿no? Ok. Y sería todo. Gracias, Jacibe. Nuevamente te felicito. Es una excelente Gracias. presentación. Solamente disminuye la cantidad de diapositivas, pero en general creo que, a mi parecer, tienes un excelente dominio del tema y es un tema muy interesante. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pues se nos está acabando el tiempo, así que pues voy a aprovechar para hacerte dos comentarios, Jacibe. Primero, Ok. felicitarte. Gracias. Yo creo que ya estás preparada para tu examen. Está muy bien hecha tu presentación y cumples con el tiempo. Bueno, si puedes poner los antecedentes cuando pusiste los artículos que leíste. Sí. Voy. Nada más hay una aclaración. Obviamente, pues los estudiantes todavía no saben cuál es la convención que se usa para cuando se publica un artículo, sobre todo científico, en la parte de ciencias Ujú. duras. Casi siempre el primer autor, si quieres dejar estos de Corbera, esos. Ok. Por ejemplo, ahí Castro, yo te diría que Castro muy seguramente fue el estudiante. Y el líder del proyecto, Ok. o digamos el investigador, el líder del laboratorio, pues fue la doctora Corbera Poiré. Bueno. Entonces, Ok. cuando mencionas un artículo, debes de decir, pues más bien que es Poiré. artículo de la doctora Corbera y sus colaboradores, ¿de acuerdo? Porque Castro Ok. seguramente fue el alumno, ¿de acuerdo? Esa es la convención que se sigue. Igual en el de nosotros, si lo pones, que está ahí a dos Sí. diapositivas adelante,
Sí, Ahí sí. Leonardo Moreno, Moreno. pues fue el estudiante, el que se tituló, y el líder del proyecto fue el doctor Octavio Manero. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esa es una convención que a lo mejor muchos no se la saben, pero así se sigue Sí. en ciencias, más o menos. La otra, si puedes poner los análogos mecánicos que ahorita pusiste. Voy. Mira ahí, como se lo expliqué al doctor Edson, que entendió muy bien y espero que todos entiendan ahora la diferencia entre un modelo y otro. Si ven en analogías mecánicas, ambos tienen dos elementos, solamente que en uno están en serie, está el resorte y el pistón en serie, y en el otro están en paralelo, es la única diferencia. Pero eso hace mucha diferencia en cuanto a la respuesta del sistema, porque en el caso de Maxwell, si tú agarras los dos puntitos que tienes ahí, los extremos, y estiras el elemento, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a dominar ahí la deformación? Pues obviamente que el resorte va a tardar más en responder, y el que va a disipar toda la deformación va a ser el elemento del pistón, porque el pistón se puede extender infinitamente, mientras que el resorte no. El resorte tiene un límite elástico, después del cual pues ya no se recupera. Pero como están en serie, pues lo que le pasa al pistón no le importa mucho al resorte. Entonces, tú lo puedes estirar infinitamente y el que va a responder, el que va a permitir esa deformación va a ser el pistón. Entonces, es un modelo que disipa, digamos, la deformación. ¿De acuerdo? Porque el pistón se puede extender infinitamente y el resorte no. En cambio, en el modelo de Kelvin Boyd, ahí ya al estar en serie hace mucha diferencia porque ahora el que va a dominar la deformación es el resorte, porque el resorte no va a permitir que el pistón se extienda infinitamente. Aquí el que domina la deformación es el resorte, ¿de acuerdo? Por eso te decía el doctor Edson que en este caso estamos hablando de un modelo viscoplasto y en el otro sí es viscoelástico y está dominado por la disipación y aquí no. Aquí el resorte no va a dejar que el pistón se extienda infinitamente. Aquí el que va a responder y va a dominar la deformación es el resorte, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia si lo vemos en analogías mecánicas. Debido al tiempo, pues obviamente ya se nos pasó, pero les agradecemos nuevamente su presencia. Esperemos que nos acompañen el próximo viernes. Y pues nos despedimos. Si no hay algún otro comentario, duda, pues que tengan buena tarde y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias, Yosibe. Gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta Nos luego, vemos, maestra. profesora. Gracias, hasta luego. Hasta luego.